Empezamos ahora. Buenas noches, somos el grupo número 6 y vamos a presentar la tarea final de didáctica de la lengua y literatura. Los integrantes son Karina Zárate, Paulina Ceballos, Verónica Veloz, Anabel Garcés y Fernando Ceballos. El tema de hoy es explorando la identidad a través de la literatura ecuatoriana. Fundamentación. La literatura ecuatoriana se establece como una herramienta pedagógica esencial para robustecer la identidad cultural, estimular el pensamiento crítico y fomentar la motivación intrínseca hacia la lectura en los estudiantes de educación básica. Autores como José de la Cuadra y Edna Iturralde nos ofrecen narrativas que exploran con profundidad la realidad multifacética del Ecuador, adentrándose en temáticas esenciales como la riqueza de la tradición oral, la conexión vital con la naturaleza exuberante de la Amazonía y la confrontación entre las culturas ancestrales y el mundo moderno. También con la sensibilidad de la autora Edna Iturralde nos ofrecen narrativas que exploran con profundidad la realidad multifacética del Ecuador, adentrándose en temáticas esenciales como la riqueza de tradición oral, la conexión vital con la naturaleza exuberante de la Amazonía, conformación entre las culturas ancestrales y el mundo moderno. Enfoques pedagógicos. La estrategia didáctica propuesta se cimienta en los pilares del constructivismo social de Lev Vygotsky, que subraya que el aprendizaje se edifica mediante la interacción con otros individuos y dentro de un contexto sociocultural. Paralelamente, adopta la teoría de la transición lectora de Louis Rosenblatt y la pedagogía crítica de Paulo Freire, que concibe la lectura como un acto que trasciende la meta de codificación. En la justificación, agujeros negros, un puente cultural. La incorporación del cuento Agujeros Negros de Edna Iturralde se fundamenta en su potencial para trascender el mero desarrollo de habilidades lingüísticas. Su riqueza narrativa y temática ofrecen un terreno fértil para cultivar valores culturales y sociales esenciales en la formación integral de los estudiantes. Al sumergirse en las páginas de este relato ambientado en la Amazonía ecuatoriana, los alumnos no solo ejercitan la interpretación y la producción textual, sino que también son invitados a una profunda reflexión sobre su entorno geográfico y cultural, sus raíces históricas y la construcción de su identidad como ciudadanos ecuatorianos. El cuento, con su particular enfoque en la tradición oral, la cosmovisión indígena y la tensión entre la selva y la modernidad, brinda una oportunidad única para explorar aspectos distintivos de la identidad nacional y conectar con las narrativas ancestrales tal como observan en la imagen. Implementación de la estrategia. Tenemos la exploración inicial, actividades y conocimientos previos sobre la autora, el contexto histórico-cultural de la Amazonía ecuatoriana y los temas centrales del cuento. Lectura compartida, tenemos la lectura colectiva del cuento en voz alta, con pausas, estrategias para promover preguntas, hipótesis e interpretaciones. Tercer punto, tenemos análisis crítico, discusión en grupo sobre los personajes, las estructuras narrativas, el conflicto y los recursos literarios. La producción creativa, elaboración de un proyecto literario que interprete el texto original desde la perspectiva actual de los estudiantes. Y el punto número 5, tenemos la socialización, presentación de los proyectos finales seguidos de una coevaluación reflexiva sobre el proceso de aprendizaje. Eh, la contribución al desarrollo integral, la expresión clara y creativa,
Tenemos las estrategias que fomentan la expresión oral y escrita de manera clara, coherente y creativa, permitiendo a los estudiantes desarrollar su propia voz y estilo comunicativo. En el desarrollo de empatía, a través de la identificación con los personajes y situaciones del cuento ambientado en la Amazonía ecuatoriana. Los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda de realidades diferentes a las suyas. En la alfabetización digital, la incorporación de herramientas tecnológicas en la producción de proyectos literarios que favorecen el desarrollo de competencias digitales esenciales en el mundo contemporáneo. La inmersión en el cuento Agujeros Negros, bajo esta estrategia didáctica, ofrece a los estudiantes una oportunidad significativa para desarrollar habilidades lingüísticas sólidas, pensamientos críticos y una profunda valorización de la identidad cultural y el patrimonio natural del Ecuador. Integración de macro habilidades lingüísticas, como tenemos la comprensión lectora, que es interpretar, interferir y analizar textos, la expresión oral, que es construir argumentos y participar activamente, la expresión escrita, que es organizar ideas y crear mundos posibles, la comprensión auditiva, que es un proceso y dar sentido a los mensajes orales. La enseñanza de la lengua y literatura debe centrarse en el desarrollo integral de estas macrohabilidades lingüísticas, ya que permiten al estudiante no solo a desenvolverse en contextos académicos, sino también construir significados, dialogar con el mundo y desarrollar su pensamiento crítico. La integración se logra cuando las actividades de la lectura, escritura, oralidad y escucha se desarrollan de manera independiente en torno a una misma unidad de sentido, en este caso el texto literario ecuatoriano. Objetivos de la estrategia didáctica. El objetivo general fortalece las Tenemos los competencias. objetivos de la estrategia. Objetivos de la estrategia didáctica. Objetivos generales. Fortalece las competencias lingüísticas mediante la literatura ecuatoriana, integrando el macro habilidades del lenguaje en un enfoque activo, crítico y significativo. Comprensión lectora. Fomentar el análisis crítico a través del cuento ecuatoriano, promoviendo la interpretación de inferencias y reflexión. Expresión oral. Fortalece mediante actividades participativas como foros y dramatizaciones, estimulando el diálogo y la argumentación. Comprensión auditiva. Estimula mediante narración, grabadas y relatos orales, favoreciendo la atención y el análisis auditivo. Tipología y las características del texto. Narrativos literarios, la estructura tradicionales, la introducción y desarrollo y desenlace con los personajes definidos y conflictos centrales de la resolución simbólica. Cuentos hemolingüísticos, recoges saberes, costumbres y visiones del mundo del pueblo originarios de la Amazonía, funcionando con las narrativas accesibles para los niños. Rela- Realismo mágico, la combinaciones de elementos reales y fantásticos. Los agujeros negros simbolizan una amenaza sobrenatural como metáforas de impactos extractivistas. Aquí tenemos nuestra planificación, en la cual está el título del texto seleccionados libros de leyendas verdes, que fue de Michel Agujeros Negros, libro de Edna Iturralde. La tipología textual es descriptivo, bloques curriculares, leyendas, objetivos de la estrategia, fortalecer la comprensión lingüística de los estudiantes de la educación básica mediante el uso de un texto de literatura ecuatoriana integrando en macrohabilidades del lenguaje,
comprensión lectora, comprensión oral, comprensión auditiva y la expresión escrita, en un enfoque activo, crítico y significativo que responda a las necesidades reales del contexto educativo. El eje curricular integrador, escuchar, hablar, leer y escribir para la interpretación social. El año de grado de los estudiantes cuarto de educación general básica. Aquí tenemos como objetivo contenidos, métodos y técnicas, recursos o medios, la organización, procesos metodológicos y la evaluación. Aquí en el objetivo tenemos introducción a los estudiantes de la literatura ecuatoriana contemporánea a su manera atractiva y accesible. En los contenidos, el libro de Edna Iturralde, Verde, fue mi selva. Leyenda incluye un cuento llamado Agujeros Negros. En el método y las técnicas, se utiliza la metodología activa del aprendizaje colaborativo, gamificaciones, creaciones de las historias, partir de las ilustraciones, desarrollando de indiferencias narrativas orales basadas en las imágenes, preguntas de comprensión, recursos y medios, imágenes, lápices, colores, resaltadores, borradores, leyendas. La organización de procesos metodológicos tenemos la prelectura, realizar una lluvia de ideas, con las preguntas. ¿Qué entiendes por agujeros negros? Mostrando las ilustraciones o imágenes relacionadas con el texto para despertar la curiosidad sobre los agujeros negros. Hablar sobre los temas que puedan surgir en el texto, con la amistad, la familia, la naturaleza y la fantasía. Invitar a los estudiantes a predecir de qué tratar la historia, basándose en el título y las ilustraciones de la portada. Leer una breve introducción o descripción del cuento y pedir a los estudiantes que anticipen qué podría suceder. Lectura. Leer el cuento en altavoz, permitiendo que los estudiantes sigan el texto en sus propios libros o en sus pantallas. Hacer una pausa para preguntar a los estudiantes qué piensan que está sucediendo o qué creen que pasaría a continuación. Asignar personajes en diferentes estudiantes y leer el texto como si fuera pedir a los estudiantes que dibujen o hagan una manualidad que represente una escena del cuento. Invitar a los estudiantes a escribir un final alternativo o crear una nueva aventura. La evaluación, realizar una evaluación continua a través de la observación de la participación en actividades y discusiones. Aquí tenemos como el objetivo también es desarrollar habilidades de comprensión lectora y y la producción textual, adaptándose a su nivel, fomentar la creatividad, las imaginaciones y la conexión de la lectura ecuatoriana a través de la literatura, como podemos ver en la imagen. En en el desarrollo, perdón, en los contenidos, también tenemos como el objetivo de destacar la riqueza cultural y y la sabiduría de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía ecuatoriana. Este libro recopila una variedad de historias ambientales en esta región, igualmente como podemos ver en la imagen. En el método tenemos el desarrollar estrategias cognitivas con la lectura del paratextos, estableciendo el propósito de la lectura, relectura selectiva y parafraseo para autorregular la comprensión de textos. En la metodología y técnicas tenemos las etapas de producción textuales, producción inicial, revisión de escritura, producción final, postlectura, publicaciones. También en la evaluación tenemos, sí, tenemos realizar la rúbrica simplificada para evaluar la claridad de las oraciones, la creatividad en las descripciones y la participación en las actividades grupales. Finalizar, hacemos una autoevaluación a los estudiantes, realizan sobre un propio trabajo, eligiendo la parte que más les guste, en la que más se esforzaron. En las actividades tenemos oralidad, el,
Etapa preparatoria. El estudiante debe contar historias familiares relacionadas con los agujeros negros. En la, e- en la etapa de análisis o contextualización, cuando hablan, los niños comienzan a aprender a organizar sus ideas de manera lógica, que les enseñan ¿Qué les enseñan enseñan a estructurar su cuento de manera simple y adaptar a su nivel con una introducción, desarrollo y cierre. En la etapa de la etapa posterior se trata de asegurar que los niños mantengan la coherencia en sus cuentos, asegurándose de la idea que se conecte de manera lógica y que el cuento tenga una orden clara. Actividades, escucha. Los niños deben de ir desarrollando la capacidad de concentrarse en las palabras, los sonidos que escuchan. Para, para una escucha efectiva requiere la capacidad de mantener la atención en la información auditiva. En la etapa de análisis y contextualizar, los estudiantes deben de aprender a diferenciar las ideas principales de los detalles secundarios del contenido, escuchando. Para eso, deben de identificar los puntos de apoyo y el tema principal. En la etapa posterior, los niños deben escuchar atentamente para comprender y responder adecuadamente para participar activamente en conversiones y discusiones. Actividades, lectura, etapa preparatoria. Para ayudar a los niños a hacer conexiones entre el texto y las imágenes, se lee este cuento con ilustraciones y se discute las imágenes. En etapa de análisis o contextualización, los niños están aprendiendo a reconocer y comprender los elementos de la estructura de un texto. En la etapa posterior, reflexionar sobre la lectura y evaluar la comprensión del texto mediante una discusión de lo que les gusta, lo que aprendieron y cómo se relacionan con su vida. Actividades, es- escritura, etapa preparatoria. Para los niños pueden usar una variedad de palabras en sus escritos que pueden ampliar su vocabulario. Etapa de análisis o contextualización. Antes de comenzar a redactar, los niños aprenden a planificar lo que van a escribir. Los niños revisan y editan sus escritos para corregir errores y hacer que sean más claros. Etapa posterior, reflexionar sobre un proceso de escritura y revise su trabajo para encontrar sus fortalezas y áreas de mejora, para así poder aplicar las habilidades aprendidas al escribir cartas, cuentos y descripciones. Eso es todo. Gracias.